Por fin regresamos a Hogwarts. Este 1 de septiembre los fans de todo el mundo celebramos el regreso a Hogwarts. Y la cuenta oficial de YouTube de Harry Potter nos preparó, como cada año, un video lleno de noticias mágicas. Desde nuevos libros ilustrados, hasta la nueva serie de Harry Potter de HBO, con caras nuevas. Y una muy conocida que regresa a Ravenclaw. ¡Vamos a descubrirlo todo! Hola seres mágicos, bienvenidos a Mekelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a explorar todas las novedades del regreso a Hogwarts 2025. ¡Rebelio! Si nunca han escuchado hablar del regreso a Hogwarts, déjenme contarles rápido de qué se trata. Cada 1 de septiembre celebramos la salida del expreso de Hogwarts desde el andén 9 3/4 en King's Cross, rumbo al castillo de Hogwarts, marcando el comienzo de un nuevo curso escolar mágico. Además de los eventos que se hacen alrededor del mundo, el canal oficial de Harry Potter de YouTube siempre lanza un video especial con anuncios y un repaso de las noticias más importantes del año en el mundo mágico. Es cierto que este evento no suele traer los anuncios más grandes. Por alguna razón prefieren soltar las noticias fuertes un lunes o martes cualquiera, justo cuando todos estamos en clases o en el trabajo. Pero por lo menos este año tuvimos novedades mucho más emocionantes que otros años. Aquí en el Aquelarre estuvimos reaccionando en vivo a este evento. Pero como en México nos tocó a las 3:40 de la mañana, seguramente muchos de ustedes se lo perdieron. Por eso hice este video, para que se pongan al corriente con todo lo que pasó. Y para quienes sí lo vieron, no se preocupen, también pensé en ustedes. Porque aquí vamos a analizar cada anuncio muy a fondo, para que estén lo más informados posible. Lo primero que presentaron fue el adelanto de una nueva experiencia, llamada A Hogwarts Express Adventure, o una aventura en el expreso de Hogwarts, que se inaugurará en 2026. La describen como una experiencia que empieza desde la compra de los boletos, con guiños al andén 9 3/4, y ese momento mágico en el que el expreso de Hogwarts arranca hacia Hogsmeade. Lo más destacado es que casi todo ocurre dentro de un tren en movimiento. Habrá competencias entre casas, hechizos y al final del viaje un bar de cerveza de mantequilla y una tienda de mercancía. No dieron más detalles, ni precios, ni países donde llegará. Solo confirmaron que abrirá en 2026. Por lo que mostraron en fotos, parece más un simulador de tren que un tren real que recorre varios lugares. Justo por eso pienso que podría ser una experiencia itinerante que viaje fácilmente por todo el mundo. Ojalá pronto la podamos disfrutar en nuestros países. También mostraron un nuevo vistazo a los audiolibros de Harry Potter y se ven increíbles. Ya hemos hablado antes aquí en el canal de este megaproyecto entre Audible y Pottermore. Les dejo ese video en la tarjeta y también en la descripción por si se lo perdieron. Pero lo importante es que vamos a tener unos nuevos audiolibros de todos los libros de Harry Potter narrados por más de 200 voces, con sonido de alta calidad en Dolby Atmos, una partitura musical original y efectos grabados en el mundo real. Y ojo, porque los nombres que ya habían revelado no era cualquiera, sino estrellas de teatro, cine y televisión. Hasta ahora sabíamos de Kosh Jumbo como la narradora, Michelle Gómez como McGonagall, Riz Ahmed como Snape, Matthew Macfadyen como Voldemort, Hugh Laurie como Dumbledore y 2 repartos distintos para nuestro queridísimo trío de oro: Frankie Treadaway, Max Lester y Arabella Stanton en los 3 primeros libros, Arabella siendo la misma Arabella de la serie de Harry Potter, y Jackson Knopf, Rhys Mulligan y Nina Barker Francis en los 4 últimos. En este regreso a Hogwarts revelaron más nombres, y todos muy emocionantes. El actor británico Mark Addy será Rubius Hagrid, el guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. Addy es muy reconocido por su trabajo en Full Monty, el calzoncillo sorpresa, que le valió una nominación al BAFTA, Downton Abbey y Juego de Tronos. Por otro lado, Daniel Mace dará voz a Dobby. Mace tiene una carrera destacada en cine, televisión y teatro, con nominaciones a los premios BAFTA, los British Independent Film Awards y los Laurence Olivier. Seguramente lo ubican por Rogue One, una historia de Star Wars, El secreto de Vera Drake y Line of Duty. El actor Alex Hassel interpretará a Lucius Malfoy. Tiene una amplia experiencia en cine, teatro y televisión, y es conocido por sus papeles en The Boys, La materia oscura y Rivals para Disney Plus.
donde curiosamente compartió escena con Katherine Parkinson, nuestra nueva Molly Weasley en la serie de HBO. Las actrices británicas Afni y Sarah Deshmukh darán vida a las gemelas Patil. Afni será Parvati y Sarah será Padma. Ellas son creadoras de contenido muy populares en el Reino Unido, conocidas en redes como Iconicakes. Además de su faceta como influencers, han trabajado como modelos y actrices en Londres. Honestamente, yo no las conocía, pero deben ser muy importantes en el Reino Unido porque les dieron mucho protagonismo en este anuncio. En resumen, vamos a tener unos audiolibros con tantas voces tan talentosas que fácilmente podrían haber armado otra serie de Harry Potter. Y el primero de estos audiolibros llegará el 4 de noviembre, solamente en la aplicación de Audible. Lamentablemente, este proyecto solamente estará disponible en inglés. Y por ahora no hay planes de hacer algo parecido en otros idiomas. Pero siempre está la opción de escucharlos en inglés y seguirlos en español al mismo tiempo, como si fueran subtítulos. Y ahí sí yo les puedo ayudar. Eso sí, los audiolibros serán exclusivos de Audible, así que no hay forma de conseguirlos gratis. Pero si los quieren seguir leyendo los libros en español, eso sí lo pueden hacer sin gastar un solo centavo. Porque todos los seguidores de la Aquelarre siempre pueden disfrutar de 14 días gratis en Storytel, usando mi enlace que les dejaré en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. En Storytel hay más de 900,000 títulos, desde bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, obviamente están todos los libros de Harry Potter. Toda la info se las dejo en la descripción. También tuvimos un adelanto de los nuevos libros ilustrados que vienen en camino. Ya les había contado que, tristemente, Minalima, el estudio encargado del diseño gráfico de las películas de Harry Potter y Animales Fantásticos, y de los maravillosos libros ilustrados e interactivos de Harry Potter, no seguirán con este proyecto de los libros. Yo soy súper fan de Minalima desde hace años. De hecho, comencé a comprar estos libros solamente porque ellos estaban involucrados en el proyecto. Así que sí, esta noticia me tiene devastada y probablemente no sea la más objetiva al dar esta noticia. Pero quiero darles toda la información para que ustedes puedan completar su colección de libros sin llevarse decepciones. Básicamente, Minalima ilustró los 3 primeros libros interactivos de Harry Potter. Pero en agosto de 2024 anunciaron que ya no continuarían con este proyecto, aunque ellos sí querían seguir. Scholastic confirmó después que habían buscado a un nuevo ilustrador para continuar con el proyecto. Finalmente, el 19 de febrero de 2025, se anunció que la edición interactiva de Harry Potter y el Cáliz de Fuego saldrá el próximo 14 de octubre de 2025, con más de 150 ilustraciones a todo color. El arte será de Carl James Mountford y el papercraft de Jess Tice Gilbert, intentando mantener el estilo característico de Minalima. En el regreso a Hogwarts mostraron un adelanto más amplio para que viéramos cómo se verá este libro. Lo importante aquí es que, aunque el proyecto sigue, ya no es trabajo de Minalima, así que visualmente se verá bastante distinto a los 3 primeros. Así que tómenlo en cuenta al armar su colección. ¡Alerta permanente! En enero también se anunciaron unas nuevas guías ilustradas de personajes llamadas Pocket Potters. Están diseñadas con etiquetas fáciles de leer, texto fragmentado y muchísimas ilustraciones coloridas, perfectas para que niños de 7 años en adelante se adentren en el mundo mágico antes de empezar a leer los libros de Harry Potter. Pero siendo sincera, son tan bonitos que también vale la pena coleccionarlos de adultos. De hecho, yo ya los tengo en preventa en Busca Libre. Si quieren, les dejo los mismos links que utilicé yo en la descripción por si quieren aprovechar. Cada título estará ilustrado por alguien distinto y se enfocará en un personaje. Los 3 primeros, Harry, Ron y Hermione, ya están disponibles en inglés. Y muy pronto llegarán en español. Creo que a mí me llegan como en 2 semanas, algo así. Además, ya se había anunciado que las guías de Albus Dumbledore y Luna Lovegood saldrán en febrero de 2026. Y ahora, en este regreso a Hogwarts, confirmaron los siguientes libros: Hagrid y Dobby, que estarán disponibles en agosto de 2026.
también mostraron un pequeño adelanto de sus ilustraciones. Otra cosa que me fascinó de este evento fue ver a Tom Felton caracterizado de nuevo como Draco Malfoy para El legado maldito. Él estará interpretando de nuevo a Draco Malfoy en Broadway durante 19 semanas a partir del 11 de noviembre este año. Y los boletos ya están a la venta. Es muy emocionante porque ahora tiene justo la edad que Draco tiene en la obra. Y verlo crecer en este personaje desde niño hasta adulto es algo muy especial. Y me encantó ver estas imágenes exclusivas de la obra. También confirmaron la segunda temporada del reality de repostería Magos Pasteleros. Si no vieron la primera temporada, se las recomiendo muchísimo. Está en HBO Max. Es un concurso donde los mejores pasteleros del mundo se unen en equipos para crear pasteles gigantes inspirados en Harry Potter, siempre con un toque de magia. Hacen cosas increíbles. Además, el show se graba en los estudios de Warner Brothers en Libsyn, donde se grabaron todas las películas. Y los presentadores son los gemelos James y Oliver Phelps, nuestros queridos Fred y George Weasley. No nos presentaron imágenes de los invitados especiales, pero como en la temporada pasada sí hubo varios invitados especiales de las películas, seguramente todavía nos están guardando muchísimas sorpresas. Y por lo que vimos en el adelanto, todos los pasteles se ven espectaculares. No nos dieron fecha de estreno, pero calcúlenle a finales de este año. Yo ya no puedo esperar a ver la segunda temporada de Magos Pasteleros, me encanta. Pero claro que lo que todos estábamos esperando eran noticias de la nueva serie de Harry Potter de HBO. Y aunque fueron pocas, sí tuvimos novedades de más actores que formarán parte de este proyecto. Empecemos con más alumnos de Hogwarts. Elijah Oshin interpretará al Gryffindor Dean Thomas. Por lo que investigué, Elijah no tiene trabajos previos como actor. La serie de Harry Potter será su primer proyecto, así que muero de curiosidad por verlo actuar y descubrir por qué lo eligieron entre tantos niños. Dato curioso sobre Dean Thomas. Quizás no todos lo sepan, pero su apariencia física solo se describió en la versión estadounidense de Harry Potter y la Piedra Filosofal, donde dice que un chico negro incluso más alto que Ron se unió a Harry en la mesa de Gryffindor. Esta parte se omitió en la edición británica, porque el editor consideró que el capítulo del sombrero seleccionador ya era demasiado largo, y recortó lo que le pareció innecesario. Me gustaría tener una conversación con ese editor. Innecesarios sus cortes. En la edición británica también aparece el texto que tenemos en nuestra versión en español, y ya quedaban solamente 3 alumnos para seleccionar. A Turpin Lisa le tocó Ravenclaw y después le llegó el turno a Ron. Dean fue completamente eliminado de esta parte. Sin embargo, al elegir elenco para las películas, la autora le dijo al director Chris Columbus que Dean era un chico londinense negro, confirmando así su apariencia física. Por lo tanto, sabemos que Dean Thomas era un chico londinense de piel y cabello oscuro. Más alto todavía que Ron Weasley gracias a su cuello alto y con rasgos que sugerían ascendencia africana. Ahora, no sé qué tan alto es Elijah Oshin porque solamente tenemos esta foto de él, pero en todo lo demás parece el Dean perfecto de los libros. Pasemos ahora con los no tan populares pero importantísimos mejores amigos de Draco Malfoy. Finn Stephens interpretará a Vincent Crabbe y William Nash interpretará a Gregory Goyle. Ninguno de los dos parece tener experiencia previa actuando, pero vamos a ver qué tanto se parecen a sus personajes. En los libros, Crabbe es descrito como grande, gordo, con cuello grueso, brazos como los de un gorila, nariz chata y un corte de pelo estilo tazón de pudín, que sería un corte así. Todavía no lo hemos visto caracterizado, pero a simple vista parece que tendremos a un Crabbe muy diferente al que tuvimos en la película, donde tenía cabello castaño y corto. En la serie, en cambio, será rubio, con un corte más cercano a lo que describen los libros. Me da risa porque así se parecerá mucho a Dudley, lo que seguramente hará que a Harry le caiga todavía peor.
aunque creo que este cambio de cabello también ayudará a que lo distingamos más fácilmente de su amigo Goyle. En cuanto a Gregory Goyle, en los libros él tiene pies grandes, ojos pequeños y apagados, brazos largos como los de un gorila, hombros anchos y cabello corto erizado en la frente. William Nash sí tiene ojos pequeños, especialmente si los comparamos con los de Finn Stephens, y su cabello, al menos en la foto, sí parece corto y erizado como en la descripción original. A simple vista tendremos una versión más fresca y más fiel de estos dos Slytherins. Ya quiero verlos actuar en esa icónica escena donde Harry y Ron se transforman en Crabbe y Goyle. Ahora, Hufflepuffs, reúnanse porque tenemos excelentes noticias. Ya sabemos quién será su nueva jefa de casa. La jefa de la casa Hufflepuff, la profesora Pomona Sprout, será interpretada por Sirene Saba. Ella es reconocida por su trayectoria en teatro clásico, habiendo trabajado con compañías prestigiosas como la Royal Shakespeare Company, el Globe Theatre y el National Theatre. Se formó en la Royal Academy of Dramatic Art y también ha aparecido en cine y televisión británicos, en series como Doctor Who y Unforgotten. Su experiencia interpretando a personajes complejos y con gran presencia la hacen la elección perfecta para Sprout, querida por su sabiduría, bondad y amor por la naturaleza. En cuanto a su edad, Pomona nació un 15 de mayo, aunque nunca se reveló el año exacto. Según Pottermore, coincidió 2 años en Hogwarts con Minerva McGonagall, pero no sabemos si era mayor o menor. McGonagall nació en 1935. Lo sabemos por información sacada del libro de la Orden del Fénix y de Pottermore. Janet McTeer, la actriz que interpretará a McGonagall en la serie, tiene 63 años. Sirene Saba tiene 50, así que en la serie le están tomando como menor. Si hacemos el cálculo suponiendo que Pomona era menor que McGonagall, Pomona tendría que haber nacido entre 1941 y 1942, lo que significa que tendría entre 49 y 50 años en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y justo esa es la edad de Sirene Saba, 50 años. Me encanta cuando mis cálculos coinciden con lo que veremos en pantalla. En los libros, Pomona se describe como una brujita rechoncha de cabello corto, gris y ondulado, con un sombrero remendado y siempre cubierta de tierra y polvo. Sus uñas estaban tan sucias que habrían hecho desmayar a la refinada Petunia Dursley, pero aún así siempre tenía una sonrisa en el rostro. Todavía no hemos visto a Sirene Saba caracterizada, pero a simple vista no es rechoncha ni tiene el cabello gris ni ondulado, aunque sí tiene la sonrisa que tanto la define. Esto podría cambiar con la caracterización, claro, pero por ahora solo les voy señalando las similitudes y diferencias. Ya no puedo esperar a verla en acción. Y ahora, alerta para los fans de los libros. En la serie vamos a tener a un personaje completamente eliminado de las películas: el profesor fantasma Cuthbert Binns. Probablemente muchos no lo recuerden porque no apareció en el cine, aunque es verdad que en los últimos años ganó cierta fama gracias al juego Hogwarts Legacy, donde protagoniza una de las misiones más divertidas, cuando nuestro personaje intenta no quedarse dormido en la clase de Historia de la Magia. Para interpretarlo eligieron a Richard Durden, un actor inglés con una larguísima trayectoria en teatro, cine y televisión, reconocido por su versatilidad y autoridad escénica. Lo hemos visto en películas como Batman, Oliver Twist, Churchill y Star Wars: El ascenso de Skywalker, además de series como Inspector Morse, La peor bruja y Midsommar Murders. Con su experiencia en personajes académicos e históricos, es perfecto para dar vida a este profesor fantasma, famoso por su serenidad y su manera única de enseñar historia. O sea, aburridísima. En los libros, Binns aparece como un anciano arrugado, con labios fruncidos que lo hacían parecer una tortuga vieja, gafas pequeñas y gruesas y una voz seca y aguda, como una aspiradora vieja zumbando sin parar. Durden tiene 81 años.
así que encaja muy bien para representar a ese maestro que enseñó historia de la magia hasta una edad tan avanzada que un día, al quedarse dormido frente a la sala de los profesores, murió sin darse cuenta. Lo curioso es que tampoco se dio cuenta de que regresó como fantasma y siguió dando clases como si nada. Ya quiero que todos conozcan al inolvidable profesor Vince. También veremos a Britt Brennan como Madame Poppy Pomfrey, la enfermera de Hogwarts. Brennan es una actriz irlandesa con una carrera muy sólida en teatro, cine y televisión. Debutó creando el papel de Agnes en Bailando en Lughnasadh, que le valió un premio Tony en 1992 y ha sido nominada 3 veces al premio Olivier por Rutherford y su hijo, Las zorras y el herrero. En cine la hemos visto en Excalibur, Bailando en Lughnasadh, donde actuó junto a Meryl Streep y ganó un Irish Film and Television Award, Shadow Dancer y Brooklyn. En televisión ha participado en Cracker, Doctor Who, The Escape Artist y Peaky Blinders. Algo curioso de Pomfrey es que en los libros nunca se describe físicamente. No sabemos el color de su cabello, ojos o piel, nada de nada. Lo único que queda claro es que era increíblemente amable, pero también muy estricta. Y yo creo que por eso Britt Brennan fue la elegida. Brennan, que ha interpretado tanto papeles profundamente humanos como figuras históricas con mucha presencia, parece una elección perfecta para el personaje, firme y cálida al mismo tiempo. Justo lo que necesita Madame Pomfrey. Para interpretar al astuto duende Griphook, eligieron al actor inglés Lee Gill. Quizá ya lo ubiquen porque participó en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, como el Duende Red. Además interpretó a Gary Puddles en Joker y volvió a hacerlo en Joker Folie à Deux. También estuvo en Juego de Tronos como Bobono en 3 episodios y en The Witcher como el enano tuerto. Compararlo físicamente con Griphook no tiene sentido porque todo cambiará con maquillaje y efectos especiales, pero Gill tiene muchísima experiencia interpretando a personajes fantásticos. Por eso estoy segura de que hará un gran trabajo como Griphook. Y finalmente quiero llamar a todos mis compañeros de Ravenclaw, porque ya sabemos quién será nuestro jefe de casa. Y estoy segura de que se van a emocionar tanto como yo, porque es una cara muy conocida y sobre todo muy querida. El profesor Filius Flitwick será interpretado de nuevo por el queridísimo Warwick Davis. Davis es un actor británico con una carrera legendaria en cine, televisión y teatro. De hecho, este año fue reconocido con el prestigioso BAFTA Fellowship por toda su trayectoria. Lo recordamos por papeles inolvidables en La Guerra de las Galaxias, Willow, la saga Leprechaun, y sobre todo por haber dado vida al encantador profesor Flitwick en todas las películas originales de Harry Potter. Es cierto que en un principio se dijo que ningún actor de las películas repetiría su papel en la nueva serie, pero claro que tenían que hacer una excepción con Warwick Davis. De hecho, él es tan querido que por eso terminó protagonizando una de las mayores confusiones de las películas de Harry Potter. No sé si conozcan la historia completa, pero seguramente todos se dieron cuenta de este cambio. En La Piedra Filosofal y La Cámara Secreta, Davis interpretó a un Flitwick anciano y excéntrico, con cabello largo y blanco. Pero en El Prisionero de Azkaban, como Alfonso Cuarón no planeaba incluir a Flitwick en la película, la producción decidió inventar un nuevo personaje solamente para que Davis siguiera en la saga. Entonces se inventaron a este director del coro de sapos. Incluso en los créditos aparece así, no aparece como Filius Flitwick. El problema es que los fans lo reconocieron y asumieron que era el mismo personaje, solamente con un cambio de look. La confusión fue tan grande que desde El Cáliz de Fuego en adelante se decidió mantener este nuevo aspecto y volver a llamarlo Filius Flitwick en todo el material promocional y en los créditos. Esto demuestra lo mucho que lo quieren tanto los fans como la producción, y por qué merecía regresar sí o sí a esta nueva serie. Si un actor tenía que repetir, tenía que ser él. Ahora, ¿cuál Flitwick se parece más al de los libros? La verdad es que no lo sabemos. La descripción que tenemos es casi inexistente. Lo único claro es que por su sangre de duende era muy bajito, y a menudo se le llamaba el pequeño profesor Flitwick, hasta el punto que necesitaba subirse a una pila de libros para alcanzar su escritorio. Por eso Warwick Davis encaja tan bien en el papel,
Pero fuera de eso, la serie tiene mucha libertad para darle un nuevo diseño, que ya sería el tercero. Y con eso cerramos todo lo que nos dejó este regreso a Hogwarts 2025. Tuvimos noticias de todo, desde la nueva serie de Harry Potter de HBO con caras nuevas y conocidas, hasta los audiolibros, libros ilustrados, magos pasteleros y hasta el regreso de Tom Felton como Draco Malfoy en Broadway. La verdad es que este año nos trajo sorpresas increíbles. Y eso que yo no le tenía tanta fe, la verdad. Y nos recordó por qué amamos tanto este mundo mágico. Y por qué seguimos emocionados con todo lo que viene en el futuro. Y mi pregunta para ustedes es, ¿les parece bien que Warwick Davis repita como Filius Flitwick en la nueva serie de Harry Potter? Déjenme su respuesta en los comentarios. Ah, y no olviden activar su prueba gratis de Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o con este código QR. Así podrán disfrutar de los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir todo sobre la moda de los Weasley en la nueva serie de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.